Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Josué, a un nuevo capítulo de Abrir la Biblia. Vamos por el 436. Gracias a Dios. La numeración no sirve nada más que para darle gracias a Dios y para esperar que se abran caminos y posibilidades para que quienes quieran conocer la Biblia y conocer el mensaje puedan escuchar esta aproximación, como dijimos siempre, a la lectura de la Biblia, buscando la comprensión del lenguaje, del texto y de todo lo que nos aparece, que siempre es una sorpresa. Dijimos ayer acerca de todas las cosas que hemos ido encontrando en el libro de Josué, mucho más que la conquista, que la distribución de las tierras, ¿no? Mucho más. Y dejamos ayer con otro episodio, capítulo 22, otro episodio tan interesante y tan importante. En los primeros capítulos vimos que las 2 tribus y media se habían quedado del lado oriental, donde ya ahí estaban conquistados los territorios, y Josué les había pedido que crucen sus guerreros al lado occidental del río Jordán para ayudarlos en la conquista. Y ya vimos la conquista del sur, la conquista del norte. Y ahora llegó el momento que Josué convoca a las tribus y dice, es hora de que vuelvan a sus tierras y a sus familias también, ¿sí? Muy bien. Creo que habíamos leído hasta el versículo 6. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán, por ahí al norte del mar de Galilea. Y se me escapó. Y la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del Jordán. Eso ya lo vimos. A los primeros, Josué los envió a sus hogares, junto con la tribu de Rubén y Gad, y los bendijo así. Hasta eso tenemos el reporte, hasta las palabras de bendición. Regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Galaad era una zona, creo que muy próspera en la agricultura, y era más o menos a la altura del mar de Galilea. Bien, cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Estoy viendo que antes dice todavía en territorio cananeo, y ahora dice los otros se enteraron que habían construido aquel altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Tengo que desdecirme de lo que dije, que todo este periodo de Josué, salvo aquello de que la ambición de Acán le hizo robar lo que no estaba permitido por Dios, pero después fue todo en un clima de vida pacífica, de vida entre hermanos, y acá justo va a haber un entredicho, pero vamos a leerlo. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, el que era el sumo sacerdote, a la región de Galaad, del otro lado del Jordán, para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel,
jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, le dijeron a lo de las 2 tribus y media. Entonces, territorio israelita consideraban el que ya había ganado Moisés y que se lo había dado a Rubén, Gad y media tribu. ¿Tá? En cambio, los que estaban del otro lado del Jordán, que ya era territorio israelita, pero acá lo siguen nombrando territorio cananeo. En realidad es el que fue territorio cananeo. Del otro lado del Jordán, ya no. Entonces, ¿qué le dijeron a las 2 tribus y media? Que evidentemente ya habían cruzado y ya estaban las tribus completas. Toda la asamblea del Señor quiere saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyéndose un altar? ¿Vieron los problemas religiosos que a veces pasan? ¿Y qué? No podía, pues. No me meto a poner opiniones. ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo? Esto de Peor era de Números 25, donde estaba todo el asunto de Balac, de Balaam, era uno de los 2, era hijo de Peor. No lo traje porque si no se nos va a hacer muy largo él. Pero bueno, estaba recordando donde hubo un momento en que hubo una grieta tremenda. ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. El santuario era del lado de ellos. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Sera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Claro, fue toda su familia. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas. Se tenían que defender, tenían que explicar por qué los venían a acusar. El Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad. 2 palabras muy, muy cercanas al pueblo de Israel. Rebeldía e infidelidad. No lo hicimos por rebeldía. Y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros, el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes. Claro que se queden del otro lado separados. A ver, el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto al río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. ¿Se entiende? ¡Qué valiente! ¿Quién era que habló? Los de la tribu, los de la tribu no nos dice quién. Pero ¿se entiende el argumento? Dicen, nosotros vamos a estar del otro lado, y no es cuestión de que alguna vez, no ustedes, los descendientes de ustedes nos vengan a decir, ustedes son del otro lado, no tienen nada que ver, acusarlos. No ha habido tantas acusaciones entre los grupos religiosos por quién era el más fiel al Señor o quién el que entendía mejor
lo que fuera, de las indicaciones que el Señor había dejado, ¿no? Por eso, entonces acá está haciendo primero no me acuerdo en el lenguaje jurídico cómo se dice, ¿no? Primero rechazan la acusación y ahora expliquen, por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros, ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Eso es lo que ellos temen, y acá dejamos testimonio. Entonces, para que los descendientes de ustedes, por tanto, fíjense cuánto hay un por eso, por tanto, consecuencias. Lo que están explicando los del otro lado es que quieren que las consecuencias sean buenas, que no haya error, que no haya confusión, que no se estén peleando por nada. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos, miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. Ustedes levantaron el altar, nosotros también damos testimonio de que esta es tierra que nos dio el Señor, eso digo yo. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además de lo que está construido a la entrada de su santuario, el que estaba del otro lado. Si se hubiera leído esa porción de la palabra, no hubiera habido tantas divisiones en la iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, que no hubo más que divisiones. ¿Sí? Qué sabiduría, estar bien plantados, y esto tiene que ver con todo lo que había venido antes en todo el libro de Josué. Habían aprendido a hacer todo lo que el Señor les dijera, lo que el Señor les enseñó por medio de Moisés, y todo eso. ¿Cuándo escucharon lo que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir? Finés, el sacerdote, y los jefes de los clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a los de esas tribus, ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros. Se acaba la grieta cuando se puede decir nosotros. Pero ustedes no pretendían serle infieles al Señor, así que nos han salvado del castigo divino. Eso era para decir, cabeza dura nosotros que no entendimos, ¿eh? Nos han salvado, reconocimiento. Primero venían a acusarlos, ahora estaban reconociendo y aceptando. Eso es el arrepentimiento, ese es el perdón, eso es el sanar. Luego Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de las naciones se despidieron de los gaditas y rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán. La tierra se llamaba todavía de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios, y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Recibieron el informe con agrado y se acabó el chisme. Y los rubenitas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron, entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Siempre toda la alabanza a Dios. Podrían haber dicho de que supimos tan bien arreglar este entuerto. No, la gratitud era para Dios. Capítulo 23.
Lo vamos a terminar hoy, pero este capítulo 23 lo vamos a leer lentamente porque es una maravilla. El título es Despedida de Josué. Mucho tiempo después de que el Señor, de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, le había llegado el tiempo, entonces habría pasado los 100 años, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Él peleó las batallas por ustedes. Nunca, que no me equivoque en lo que falta terminar el libro, pero creo que nunca José se adjudicó nada de triunfo de él. A favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo, como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas. Esa herencia, las que aún quedan, algunas han sido, ¿se acuerdan que leímos que Dios les dijo descansen? Después otros vendrán a conquistar lo que falta. Las tierras de las naciones que aún quedan, como las de aquellas que ya han sido conquistadas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ellas tal como Él ha prometido. Voy por el versículo 26. Y acá viene el mandato, el primer mandato de Josué. Por lo tanto, esfuércense. Yo ya lo subrayé. Esfuércense. El Señor les regaló las tierras, ahora disfruten. Esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Quiere decir que ya mucho de la ley, no sé si todo, pero mucho ya estaba escrito del Pentateuco. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. ¿Se entiende? Después lo vamos a comentar. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistir. Yo no sé si era profeta Josué, pero está 2 veces diciendo, hasta ahora esto es así. Hasta ahora han sido conquistadas. Hasta ahora no han hecho nada para querer recuperar sus territorios. Hasta ahora. Quizás él intuía lo que iba a pasar después, jueces y más adelante. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. ¿Se entiende lo que Dios promete a quien realmente es fiel? Tengo que leerlo de nuevo. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. No le pide, antes era esfuércense en cumplir, en conocer y en cumplir. Ahora dice, hagan todo lo que esté de su parte. Había que tener fidelidad, la cercanía de Dios, ¿sí? Para amar al Señor su Dios. Esto no era obediencia ciega, religiosidad irracional. No, esto partía de amar al Señor su Dios, que les había prometido y cumplido de traerlos a una tierra. Bueno, después vamos a ver algunas cosas hermosas que dice de esta tierra.
Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Estoy hablando de las que quedan, porque quedaron, lo que más me acuerdo quedaron los filisteos, a la misma altura de la gran tribu de Judá, y ahí también estaba Simeón y Benjamín, y de todos, otros pueblos que habían quedado, porque ellos ya no daban más. De manera que, entonces dice que no se mezclen formando matrimonios con ellas. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Ah, bueno. ¿Está claro? Ahora, yo quiero decir una palabra de, no, porque ahí va a hablar, ahora habla Josué personalmente, pero hasta acá. Esto ha sido una de las cosas del juicio de los no creyentes contra los judíos, ¿sí? Porque de esta promesa los judíos han tomado no mezclarse con los de otras etnias y otras religiones. Etnias y religiones como si fuera una sola cosa, y no era una sola cosa. Porque acá se está diciendo que la fidelidad a Dios consiste en amar a Dios. Y entonces, a través de la historia y en el tiempo moderno, no me iba a decir actual, pero hasta hace muchos años, padres judíos se desesperaban porque sus hijos se casaran con cristianos. Ahora, quizás esos judíos y esos cristianos eran todos de nombre, no amaban a Dios. No era ese el problema, no era un problema de etnia. Esta es una de las muchas cosas por las cuales los israelitas han sido vilipendiados, porque con eso del pueblo elegido, pero habían sido el pueblo elegido cuando eran fieles a Dios, cuando seguían a Dios, sus preceptos, sus enseñanzas, la palabra, y aceptaban a Jesucristo, que es lo que hizo Dios para redimir al mundo. ¿Está? Entonces, como práctica cultural nada más, no tenía ninguna importancia. Sin embargo, el mundo no seguidor de Dios, digamos, el mundo no seguidor de Dios veía como cosa terrible que impidieran a los hijos casarse con. Esto es el tiempo de Josué, y esto es lo mismo que después nos dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo, la idea de no juntarse en yugo con los infieles, ¿sí? Pero es fidelidad y amor al Dios, no religión, no por la etnia. Y está tan claro acá, está absolutamente claro en esta enseñanza, y es muy importante el haber descubierto en el libro de Josué cuántas cosas ha habido que forman los fundamentos y la base de lo que era el pueblo elegido de Israel y de lo que después fue el pueblo cristiano, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la fidelidad a Dios. Queda un poquitito para terminar el capítulo 23. Por mi parte, después de esa enseñanza, acá habla Josué y dice, por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Qué manera de hablar de la muerte, sin ninguna desesperanza, sin ningún temor. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Es la segunda vez que repito esa frase, ninguna al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Para repetirlo, no ha faltado a ninguna de sus promesas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades,
hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolos e inclinándoseles ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Quizás los que no han aceptado a Cristo y han querido seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento deben leer esto, porque muchas veces perdieron la tierra, porque viven rodeados de enemigos. Pero qué legado, y el legado viene ahora en el capítulo 24, pero creo que no nos va a alcanzar ni para leer el 24. Pero qué manera de hablar Josué con el pueblo. Qué manera de hablar. Siempre a corazón abierto. Siempre buscando primero agradar a Dios. Siempre buscando hacer todas las cosas que con Moisés, ¿dónde empezamos a leer hoy? Empezamos a leer en Éxodo 17. Desde ahí, Josué al lado de Moisés, aprendiendo, siendo enseñado, caminó en las huellas que Moisés le había dejado. Y él tuvo, es decir, como fue tan difícil el camino del desierto hasta la llegada a Canaán, Moisés se la pasó enojándose, ¿sí? No tenemos enojo por parte de Josué. Rigurosidad cuando fue el tema de Acán, porque Acán lo mató la ambición. Pero después todo lo suyo fue la de un líder firme. Por eso hablaba de fuércense, ¿no? Como que él hizo todo lo que tenía que hacer y eso les permitía tener esa llegada con el pueblo. No había reclamo, no había rechazo de lo que él iba diciendo, así como el Señor nos enseñó por medio de Moisés, o cuando él decía, el Señor me ha dicho, nos ha dicho que hagamos esto o lo otro. Qué interesante. Nos queda ahora el capítulo 24. El capítulo 24 lo vamos a desmenuzar lentamente porque es testamento. Un versículo del 24, 24, 15 es el que se ha usado y se lo saca de contexto, pero lo que vale es todo esto que está alrededor, todo esto. El haber ayudado a que el cruce al otro lado del Jordán, de la media tribu de Manasés, de Rubén y de Gad, fuera en paz, porque ya los israelitas del oeste ya no les gustó que hicieran otro altar, y él no fue a hablar con ellos, ¿no? No dice Josué, hijo de Nun, dice que fueron con el hijo del sacerdote, ¿no? A Finés, hijo del sacerdote, para hablar con las tribus. Fue una personalidad en la parte religiosa. Hablar. Y se solucionó el problema. Y se cerró la grieta. Y se amigaron las tribus hermanas. Y se reconocieron los derechos que tenía cada uno. Ejemplo para los que tanto vociferan en los derechos humanos. Muy bien, por favor, el que leyó medio mal todo esto, vuelva a leer Josué, ¿sí? Es un ejemplo para nuestras vidas. Y mañana juntos vamos a disfrutar el capítulo 24. Muy bien, seguimos con toda la programación y vamos a esperar todo lo bueno que el Señor tiene para darnos y sigamos nutriéndonos de su palabra. Hasta mañana.